13, la de la voz secretaria de Acuerdos, licenciada Diana Leticia Ramírez Santos, hace constar que se encuentra presente en esta sala para llevar a cabo el desahogo de la audiencia preliminar en los autos del expediente 01/2013, promovido por Sánchez Vázquez Porfirio y su sucesión en contra de Benito Sánchez Vázquez. La presente audiencia la presidirá la licenciada Silvia Pérez Martínez, jueza quinto civil de oralidad, audiencia que se rige bajo los principios de oralidad, publicidad, igualdad procesal de las partes, inmediación, contradicción, continuidad y concentración establecidos por la ley. Por lo que se les exhorta a las partes y al público que intervienen apaguen sus teléfonos y se conduzcan con el debido respeto, decoro y propiedad, solicitándoles se pongan de pie para recibir a la jueza a esta sala de oralidad. En el lugar, fecha y hora señalados por la Secretaria de Acuerdos, se declara la apertura de la audiencia preliminar, que fue ordenada en proveído dictado el 15 de octubre del año en curso, que tuvo por desahogada la vista con las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada en la reconvención. La Secretaria de Acuerdos procede a identificar y protestar a los intervinientes en términos de ley, recabando copia de sus identificaciones. Con su venia, señoría. Se hace constar que comparece la parte actora Altagracia Santos Mondragón a través de su apoderado legal Sergio Huerta Jiménez, asistido de su abogado Genaro Paul Parradilla Rodríguez, quien se identifica con credencial para votar y cédula profesional respectivamente. De igual modo, se hace constar que comparece la parte demandada Benito Sánchez Vázquez, asistido de su abogado Brian Miguel Cepeda Zorrilla, quien se identifica con credencial para votar y cédula profesional respectivamente. Identificaciones que se tuvieron a la vista y concuerdan con las personas que se encuentran aquí presentes. Se procede a la toma de protesta de ley a los intervinientes, por lo que se les pide que se pongan de pie, por favor, para que se conduzcan con la verdad, haciéndoles saber que en caso de declarar falsamente se pueden hacer acreedores a una pena privativa de la libertad de 2 a 6 años de prisión y a una multa de 100 a 300 días de salario mínimo general vigente, prevista en el artículo 311 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Parte actora, ¿protesta a conducirse con la verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte actora, ¿protesta a conducirse con la verdad? Sí, protesto. Parte demandada, ¿protesta a conducirse con la verdad? Vamos. Abogado de la parte demandada, ¿protesta a conducirse con la verdad? Es cuenta, su señoría. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 988, 991, 992, 993, 994, 1000, 1001 y 1002 del Código de Procedimientos Civiles y atendiendo a mi facultad de dirección procesal, así como los principios rectores del procedimiento, se declara la apertura de la fase de depuración de la misma. En relación a la legitimación de las partes, estas comparecieron por derecho propio, en cuanto hace a la parte actora, además como albacea de la sucesión del señor Porfirio Sánchez Velázquez, personalidad que se le tuvo por acreditada en términos de ley. De igual manera, con posterioridad, la parte actora compareció por conducto de sus apoderados Jesús González Ocampo y Sergio Huerta Jiménez, a quien se les tuvo por reconocida su personalidad mediante auto de 18 de octubre del año en curso, atendiendo al instrumento notarial que obra en autos. Toda vez que, pasando a la fase de depuración del juicio, en donde las partes opusieron sus excepciones y defensas, respectivamente en sendos escritos, del análisis de las mismas no se encuentran excepciones
que tengan que resolverse en esta etapa probatoria, en esta etapa. Atento a lo dispuesto por el artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles, no existen excepciones de previo y especial pronunciamiento, y las que se opusieron se examinarán al pronunciarse la sentencia definitiva. ¿Okay? No habiendo excepciones procesales que resolver, se cierra esta fase y se abre la etapa de conciliación y mediación en términos de lo dispuesto por el artículo 1003 del Código de Procedimientos Civiles. Esta fase tiene por objeto que ustedes tengan pláticas para resolver sus conflictos a través de un convenio que les sea útil o benéfico, pues tendría la fuerza de sentencia ejecutoriada, y de cumplirse se tendría la ejecución forzosa para que ustedes se encuentren en libertad de sostener pláticas en ese sentido. Les informo que los antecedentes sobre la precisión, descripción y aprobación que hagan las partes no las podrán investigar en ninguna otra fase posterior. Entrado de ello, les propongo si existe alguna propuesta de las partes. En cuanto a la parte actora, ¿existe alguna propuesta? Sí, tenemos una propuesta. Mi cliente le propone a la contraparte una propuesta de gracia de 6 meses para que nos entregue el bien inmueble en materia del litigio. Muy bien. ¿La parte demandada tiene alguna propuesta? Permítame un segundo, su señoría. Bien, su señoría, no consideramos aceptable la propuesta de la contraparte, toda vez que al haberse adquirido el bien del presente proceso, al haber sido de buena fe, con fundamento en el artículo 800, sería procedente en todo caso que se nos restituyera en cuanto a los gastos inherentes al inmueble. Esto es inicialmente lo que se pagó por la compra-venta, así como todos los accesorios correspondientes. Por lo tanto, propondríamos que se nos devolviera los 200,000 pesos, fueron pagados por dicha enajenación, actualizados al día de hoy, evidentemente con todos los accesorios hasta el día de hoy en cuanto a los pagos de los 30 años, particularmente las contribuciones, el pago específicamente. ¿La parte actora acepta la propuesta? No aceptamos su propuesta. En virtud de que esta autoridad se encuentra facultada para mediar, dado que ambas partes existe alguna propuesta en ese sentido, yo les propongo, si existe alguna solución, quizá a lo mejor no pagar el predial, pudiera ser, y solo el monto del inmueble o parte del inmueble, o descontando quizá algunos accesorios, no sé. Sí, en conversación con mi cliente, su señoría, me parece que sí podríamos acceder en cuanto a no ser insistentes en la parte de accesorios, sí en lo relativo y en ello sí de lo que fue el pago inicial, los 200,000 pesos, pero actualizados al día de hoy. La parte... Bueno, nuestra contrapropuesta sería concederles un año de comodato, para que pudiera, pues en ese año, si así lo considera conveniente, resarcirse y hacerse de un bien para que pueda habitarlo, dado que él, hasta donde tengo entendido, es el único lugar que tiene para habitar. Entonces le damos esa oportunidad de tener un año de comodato. Por lo que hace a los accesorios... En cuanto a lo que hace a los accesorios, pues nosotros en este caso le daríamos, como el comodato lo menciona, pues a título gratuito, no tendría que pagar una renta por seguir habitando durante un año. Lo entiendo, pero ¿no? Hay unos accesorios que son el pago del predial, que está diciendo que se tendría que cubrir, no sé si está cubierto. El impuesto predial. Y las mejoras probablemente del inmueble. El impuesto predial lo ha cubierto el actor, no sé, mi representada,
y inclusive en las pruebas que se entregaron en este juicio de demanda, pues existe la documentación que así lo comprueba, y la parte demandada pues dice que lo pagó, pero no tiene ninguna forma de comprobarlo. Inclusive dentro de los hechos controvertidos que estamos manejando de su contrademanda, pues existe esa situación que él está inclusive pidiendo que la autoridad a la que le pagó le dé un dictamen de que el impuesto está pagado y que no se debe. Nosotros tenemos la comprobación de todos esos documentos que los ha pagado el finado señor Porfirio, y en su caso, a partir de la muerte de él, la actora tiene todos los poderes prediales. Entonces su propuesta sería que el inmueble estuviera en comodato durante un año sin ningún pago. Dado que pues ya ha surgido toda esta situación, él no ha querido entregar el inmueble, pues lo que más que podemos hacer por él es, viendo su situación económica y todo, pues darles oportunidad, dado que él, como dice mi cliente, es su cuñado, y pues esa relación de parentesco pues le da cierta intención de no perjudicarlo más, ¿no? Parte demandada. Creo que se mantiene la posición contradictoria de la parte actora, toda vez que en un principio quienes han sufragado los gastos inherentes al inmueble, en realidad mi cliente, durante los 30 años, como de hecho se acordó, como tiene que ser lógicamente a través de la enajenación correspondiente, es decir, de la compra-venta, se evidencia la obligación de los pagos corresponden al inmueble. Okay. Es decir, no es verdadera la afirmación. No quiero entrar en polémica en esta parte procedimental, sin embargo, no es correcto o no es verdad la manifestación hecha por la parte actora, ¿no? Se ha pagado durante 30 años los servicios, y en todo caso, y especificando y siendo ya concreto en el punto, querríamos esos 200,000 pesos actualizados al día de hoy, sin considerar el pago de los 30 años de los servicios, las contribuciones y demás impuestos, demás derechos, y aceptaríamos en todo caso la propuesta de mantenernos durante un año para que pudiera mi cliente tener la posibilidad de encontrar otro inmueble en el cual pudiera habitar con toda su familia. Pues parece ser que no tenemos un punto. Bueno, yo le ¿Coincidencias? haría una contrapropuesta a lo que nos está comentando. Mire, en relación al puesto principal que ha efectuado, que ha erogado, le propondríamos 2 años de comodato, y en relación a los accesorios, 6 meses más. En total, 2 años, 6 meses, en el que él pudiera habitar el inmueble y permanecer, pues sin que le cobráramos renta, obviamente, ni todo lo demás, ¿verdad? Okay. ¿La parte demandada acepta la propuesta? La propuesta, ok. En virtud de que no se encuentra un punto de coincidencia entre las partes, esta autoridad se encuentra facultada para mediar, y no obstante los exhorto para que continúen con pláticas conciliatorias a fin de resolver esta controversia. Y les reitero lo ordenado en auto admisorio de la demanda, que existe el Centro de Justicia Alternativa de este tribunal, en donde pueden acudir a recibir asesoría gratuita y recibir su conflicto. Por lo anterior, se cierra esta fase y se apertura la de hechos no controvertidos, en términos de lo dispuesto por el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles. En este acto se les hace saber que en caso de celebrar este tipo de acuerdos deberá expresar su aceptación, si es total o parcial, con el contenido de cada uno de los hechos, si es que puede, sin que se pueda variar la litis principal, introduciendo nuevos elementos. Parte actora, ¿tiene alguna propuesta? Propongo como hechos no controvertidos la demanda original, los puntos 1, 2, 3 y el mismo 3 que se repite, dado que pues son hechos que han sido probados a través de las pruebas ofrecidas. Parte demandada, ¿acepta la propuesta de su contrario? Aceptamos
Estamos Ok. Ok. Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes y se aceptan los hechos marcados bajo los numerales 1, 2, 3 y se reitera el 3 del escrito inicial de demanda. ¿La actora tiene alguna otra oferta que hacer a su contrario? En contestación a la demanda, No, ¿algún otro hecho? ah, Que, no, nada más, ¿No? nada más los puntos 1, 2, 3 y el 3 repetido. ¿La parte demandada tiene alguna propuesta? Sí, consideramos se considere el hecho 5 del escrito correspondiente a la contestación, la demanda, a los hechos, en relación a que esta parte demandada ha detentado la propiedad del inmueble durante 30 años, en los términos establecidos en este numeral, es decir, de manera pacífica, continua, pública y evidentemente a título de propiedad. ¿La parte actora acepta la propuesta? No, no hay lugar, es un hecho controvertido. ¿Alguna otra parte demandada? Una, su señoría, muchas gracias. Se tienen por hecha las manifestaciones de las partes. Este hecho, el hecho marcado con el número 5, no se tiene como como aceptado total ni parcialmente, quedando solamente los hechos marcados bajo los numerales 1, 2, 3 y repetición del 3 del escrito inicial de demanda. Toda vez que no hay más pruebas en este sentido, se cierra la fase y se apertura la fijación de acuerdos probatorios en términos de lo dispuesto por el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles. Con su venia, su señoría, ¿me permite el uso de la voz? Sí, ¿cómo no? En atención al estado procedimental que usted acaba de aperturar y considerando que es fundamental para la resolución del presente asunto, quiero exhibir, anunciar y en este momento también ofertar un medio de prueba que no fue señalado en un principio. Corresponde a un recibo que está asignado por el señor Porfirio Sánchez Vázquez en fecha 2 de enero de 1983. Documental que hasta hace un par de días tuvimos conocimiento de él, toda vez que fue suscrito por el señor Porfirio, ya afinado, hermano de mi cliente, y no teníamos conocimiento de él porque fue suscrito por la esposa del señor. Es decir, entendamos que las partes son el señor Porfirio a través de su representante en la sucesión, Albacea, y mi cliente, el señor Benito, su esposa, fue quien al día siguiente de la contratación que se ha mencionado en la contestación de demanda, le solicitó o casi le exigió al señor Porfirio le suscribiera un recibo por esa cantidad entregada en relación a la enajenación del inmueble. Esto toda vez que los 200,000 pesos correspondían a un patrimonio familiar y entonces tratando de garantizar el pago de esta cantidad o una subsecuente evasión como la presente, entonces es que se suscribe este recibo y el cual exhibo a efecto de que se tenga por acreditada la entrega de esa cantidad. Es una prueba superveniente en términos del artículo 1017 del Código Adjetivo de la Materia y Fuero, y esto lo puedo acreditar a través de un resumen clínico expedido por el Hospital General de México en el que se está expresando que la señora Adriana Mauleón Hernández, esposa de mi cliente el señor Benito, tuvo un accidente desde fecha 6 de septiembre del año pasado. Ingresó al hospital por un traumatismo y por diversas consecuencias inherentes a un accidente automovilístico, y apenas fue dada de alta el día 15 de octubre. Dada la situación de salud de la señora Adriana Mauleón,
fue imposible hacerle referencia a este proceso que se está llevando a cabo, así como el que ella pudiera manifestarnos que contaba con esta documental. Entonces, este medio también convictivo, relacionado y adminiculado con este medio probatorio, los exhibo para los efectos conducentes, su señoría. En todo caso, solicitaría su admisión. En términos del artículo 1017 del Código de Procedimientos Invocados. Bien, parte de demandada, si me hace llegar, por favor, la documentación. Para poder resolver al respecto, voy a suspender la audiencia por 15 minutos a fin de poder resolver lo conducente. Las partes se pueden retirar. Las 12 horas con 40 minutos se reanuda la audiencia. La secretaria del juzgado ha declarado la reanudación de la audiencia con la prueba documental o las pruebas documentales exhibidas por la parte demandada. Se da vista a la parte actora para que manifieste lo que a su interés convenga y en este momento la pongo a su conocimiento. Sí, señoría. Bueno, hemos revisado la de la voz a la parte actora. Sí, los documentos de la parte demandada, y consideramos que es una prueba superviviente que no debe ser admitida. Esto en base al numeral 1017,
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en razón de que no cumple los requisitos que el mismo establece. Estos, en su parte modular, dice, número 1, ser de fecha posterior a dicho escrito, ¿sí? Su documento no es posterior a su escrito. Su documento de que dice recibí el señor Benito Sánchez Velázquez, etcétera, no es un documento posterior a su escrito de contrademanda. Y también en el numeral 2, que dice los anteriores aspectos de los cuales protestando decir verdad, asevera la parte que los presente no haber tenido antes conocimiento de su existencia. En este caso, pues, si en el supuesto de que esta prueba fuera cierta, la persona, la demandada, sí tenía conocimiento antes del escrito. Entonces, por esos dos numerales creemos que la prueba no es admisible. Además, pues está firmada por su mismo cónyuge, lo que le resta veracidad al mismo. Y la señora Adriana Maulén Hernández. Además, consideramos que la firma del documento no es la firma del señor Porfirio Sánchez, por lo cual, en dado caso de que fuera admitida a la que nos oponemos, tendríamos la necesidad de presentar una prueba de perito en grafoscopía para que la misma fuera determinada si es verdadera. Atento a las manifestaciones vertidas por las partes, no es de admitirse la prueba ofertada por la parte demandada como superveniente, ello por no reunir los requisitos de los artículos 96, 97, 1017 del Código de Procedimientos Civiles. Por principio de cuentas, ya que la parte oferente se abstuvo de manifestar bajo protesta de decir verdad, no haber tenido conocimiento de dicha documental. Por otro lado, la documental de referencia no tiene relación con los hechos planteados por las partes, ya que ninguno de ellos se aseveró que se hubiese hecho pago alguno respecto del inmueble, solo la celebración de un contrato privado de compra-venta por una cantidad a razón de 200,000 pesos. Razón por la cual se pone a disposición de la parte oferente las documentales de referencia para que puedan ser recogidas por ustedes. Con su bienestar, señoría, ¿me permite el uso de la voz? Si bien es cierto, no se hizo no le he dado uso de la voz. Perdón. Esa es la resolución, y en el momento que usted considere, tiene los medios para poder impugnar la resolución que aquí se ha dictado. Continuando con la audiencia. Toda vez que no hay pruebas en este sentido, se cierra la fase y se apertura la fijación de acuerdos probatorios en términos del artículo 1004. Y pregunto a la parte actora si tiene alguna propuesta de su parte. Pues los que hemos sostenido en el transcurso de la audiencia. Por lo que hace a la parte demandada. Los mismos términos que ha firmado también la parte actora, su señoría. Muy bien. Vistas las manifestaciones de las partes. Señoría, ¿le pido la palabra? ¿Perdón? ¿Le pido la palabra? En uso de la palabra de la parte actora. Okay. Sí, en relación a las pruebas probatorias que estamos ofreciendo, son las estipuladas en la demanda inicial, que son las públicas, la documental pública, la instrumental de actuaciones, de las públicas, la consistente en la escritura pública número 2363, volumen 123, de fecha 24 de septiembre de 1980, con la que mi cliente
ostenta la titularidad de la propiedad del inmueble reclamado, y la B, que consiste en el atestado registral de matrimonio con número de folio 232-91-333. La C, consistente en las copias certificadas provenientes del H Juzgado Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y el D, consistente en el certificado de inscripción del bien inmueble a reivindicar, en el que se detalla en el rubro de propietario a titular a Porfirio Sánchez Velázquez. El E, consistente en la boleta predial del cuarto bimestre del 2013, debidamente expedido por la Secretaría de Finanzas, en el que se desprende que el titular o contribuyente es el finado. Con estas pruebas se pretende acreditar que la accionante es legítima propietaria. La parte demandada, ¿tiene algo que ofertar? Una manifestación adicional, su señora, gracias. Vistas las pruebas ofrecidas por las partes, se procede a su admisión. Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la parte actora, se admite la totalidad de las mismas. Por lo que hace a la prueba confesional a cargo de la parte demandada Benito Sánchez Velázquez, esta es admitida, quedando notificada en este momento de la próxima audiencia, que posteriormente se señalará día y hora y fecha. Bajo el apercibimiento de no comparecer sin justa causa, se le declarará por confeso. Por lo que hace a las pruebas documentales que se encuentran en el apartado 2, incisos A, B, C, D, E, del escrito inicial de demanda, estas se admiten y se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza. Por lo que hace a la instrumental de actuaciones, marcada bajo el apartado 3, esta también se tiene por desahogado por su propia y especial naturaleza. En cuanto a la marcada bajo el apartado 4 del escrito de demanda, la presuncional legal y humana, también se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza. Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la parte demandada en su escrito de contestación de demanda, consistente en la documental pública, esta no es de admitirse, toda vez que no reúne los requisitos de ley. En términos de lo dispuesto por los artículos 96, 97 y 255 del Código de Procedimientos Civiles. Esto es, que no acreditó haber solicitado la expedición de dicho documento, máxime que contaba con la posibilidad de atraerlo a juicio. Por otro lado, en cuanto hace a la inspección ofrecida también por la parte demandada en su escrito de contestación de demanda, por lo que hace a la prueba testimonial, por lo que hace a la prueba testimonial marcada bajo los apartados 2 y 3 de su escrito de contestación de demanda, esta es de admitirse, comprometiéndose a su desahogo, y la parte demandada deberá atraer a la audiencia señalada para la realización del desahogo de pruebas a sus testigos. Bajo el apercibimiento de que no comparecer, se declarará desierta dicha probanza. Por lo que hace a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, estas se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza y que se encuentran bajo los apartados 4 y 5 del escrito de contestación. En cuanto a la reconvención, las pruebas planteadas por la actora en la reconvención, consistente en la documental pública respecto de una información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, esta no es de admitirse, remitiéndonos a la deserción de la misma en líneas anteriores. Por lo que hace a las pruebas testimoniales marcadas bajo los apartados 2 y 3, también me remito a lo acordado con antelación. Por lo que hace a la inspección judicial marcada bajo el apartado 4,
Esta no es de admitirse porque no es un medio idóneo, ya que tampoco es un hecho controvertido y tampoco reúne los requisitos que dispone lo dispuesto por el artículo 297 y 354 del Código de Procedimientos Civiles. Por lo que hace al instrumental marcada bajo el apartado 5, esta se admite y se desahoga por su propia y especial naturaleza, y la marcada bajo el apartado 6, presuncional legal y humana, se desahoga también por su propia y especial naturaleza. Respecto a las pruebas ofrecidas por la parte demandada en la reconvención, consistentes en la prueba confesional a cargo de la parte actora reconvencional, Benito Sánchez Velázquez, se admite y esta deberá ser desahogada de forma personal y no por conducto de apoderado. Bajo el apercibimiento de no comparecer el día y hora señalado, que para ese efecto se tenga, sin justa causa, se declarará confeso de los hechos, de las posiciones, de los hechos y posiciones que sean formuladas en el momento de la diligencia. Por lo que hace a los documentales marcados bajo los apartados 2, incisos A, B y C, por ser documentales, estas se desahogan por su propia y especial naturaleza. En cuanto a las marcadas bajo los apartados 3, la instrumental de actuaciones también se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza. En cuanto a la marcada bajo el apartado 4, la presuncional legal y humana, también se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza. En este acto, por lo anterior, se cierra esta fase señalándose las 13 horas, las 12 horas del 26 de octubre del año 2013, para la audiencia de juicio en esta sala número 1 de oralidad, quedado debidamente enteradas las partes para tal efecto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1005 del Código de Procedimientos Civiles. Enseguida se concede el uso de la palabra a las partes para que manifiesten lo que su derecho convenga. A la parte actora. Sí, señora, quisiera por ese modo solicitarle copia certificada de la actuación. A la parte demandada. Sí, su señoría, en los mismos términos, una copia certificada de audio y video de la presente diligencia. Como lo solicitan las partes, expídase la copia certificada de la presente diligencia, previo pago de los derechos correspondientes y de su recibo que quede en autos. La Secretaría proceda, con lo anterior se concluye la presente diligencia. Se le pide a la secretaria proceda a cerrar la audiencia y levantar el acta correspondiente. Se da por terminada la presente audiencia, siendo las 13 horas con 0 minutos del día y la hora antes señalada, por lo que se les pide a los intervinientes que se pongan de pie para que la juez salga de esta audiencia. En México, Distrito Federal, siendo las 1:15, 13 horas con 15 minutos, la de la voz, secretaria de Acuerdos, maestra Marta Janet Castañeda Emer, adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil, hace constar que se encuentran presentes en el local de esta sala para llevar a cabo el desahogo de la audiencia preliminar en el expediente 03/2013, relativo al juicio oral civil de acción reivindicatoria, promovido por la actora Altagracia Santos Mondragón en contra de Benito Sánchez Velázquez. Preside la audiencia el maestro Heriberto Ramírez Neri, juez cuarto civil de oralidad, por lo que se les exhorta a las partes y al público a que apaguen sus teléfonos en este momento y se conduzcan con el debido respeto
decoro y propiedad. Y se les solicita se pongan de pie para recibir al juez en esta sala de oralidad. Buenas tardes. Pueden tomar asiento. En el lugar, fecha y hora señalada por la Secretaria de Acuerdos, se declara la apertura de esta audiencia preliminar como fue ordenado por el proveído dictado en fecha 30 de septiembre del año en curso, por el cual se tuvo por contestada la demanda y por el que se le dio vista a la actora para que contestara las excepciones que presentó la parte demandada en su contestación de demanda. Señora Secretaria, procede a identificar y protestar a los intervinientes en términos de ley y recabando copia certificada de sus identificaciones. En este acto se procede a tomar la protesta de ley a los intervinientes para que se conduzcan con verdad, haciéndoles saber que en caso de conducirse con falsedad, se les aplicará una pena privativa de libertad de 2 a 6 años y la multa de 100 a 300 días de salario mínimo general vigente, con fundamento en el artículo 311 del Código Penal del Distrito Federal. ¿Procede a identificar a las partes? Ok, en este acto solicito por favor el actor Altagracia Santos Mondragón, su identificación, así como de su abogado que se encuentra presente, y también de la parte demandada Benito Sánchez Velázquez, así como también de su abogado representante que se encuentra en esta sala. En este acto quedan identificadas las partes y con la anterior protesta que se hizo en su momento. Muy bien. Con fundamento en el artículo 973 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y atendiendo mi facultad de dirección procesal, así como a los principios rectores del procedimiento, se declara la apertura de la fase de depuración del mismo. En relación a la legitimación de las partes, estas comparecieron por su propio derecho y se les reconoció la personalidad en términos de ley. Del escrito de contestación a la demanda se desprende que la parte demandada no puso excepciones procesales, por lo que no habiendo excepciones de esta naturaleza que resolver, se procede a preguntar a las partes si tienen algo que manifestar. Parte actora. Ninguna manifestación por lo que hace a las excepciones. Parte demandada. No hay ninguna. No habiendo ninguna otra excepción procesal que resolver, se cierra esta fase y se abre la de conciliación y o mediación. Esta fase tiene por objeto que ustedes, las partes, tengan pláticas para resolver este conflicto a través de un convenio que les sería útil y benéfico, pues tendría la fuerza de sentencia ejecutoriada y de incumplirse permitiría su ejecución forzosa. Para que ustedes se encuentren en libertad de sostener pláticas en este sentido, les informo que los antecedentes sobre la proposición, discusión, aprobación o rechazo que aquí se hagan, no los podrán invocar en ninguna fase procesal posterior. Enterados de ello, les pregunto, parte actora, ¿tiene alguna propuesta? Sí, su señoría. Debido a las prestaciones en el inciso A por lo que hace a la entrega de la casa y el terreno, así como la del inciso E referida a la desocupación, esta parte actora quiere hacerle saber a su demandada
que le ofrece en compraventa el bien inmueble en el precio de 500,000 pesos. Por otro lado, hace el siguiente ofrecimiento y es que entregue la cosa haciéndole que la demandada deberá señalar el tiempo para desocupar y el cual no deberá ser mayor a 6 meses. Al entregar la cosa no pediríamos cantidad alguna. Parte demandada. Nosotros, a manera de compensación y sin ningún momento aceptar ninguna de las pretensiones de la parte actora, ofrecemos únicamente a manera de compensación 5,000 pesos, la cantidad de 5,000 pesos nada más. ¿Parte actora tiene algo que decir? No aceptamos el ofrecimiento. En virtud de que esta autoridad se encuentra facultada para mediar, y dado que ambas partes coincidieron en su deseo de darse algunas concesiones sin que se haya llegado a ningún acuerdo, les sugiero se hagan algún otro tipo de concesión. ¿Tiene alguna nueva propuesta, parte actora? No, su señoría. ¿Parte demandada? Ninguna. No obstante que no se llegó a un acuerdo, los exhorto a que sigan en pláticas conciliatorias que permitan resolver esta controversia. Hago de su conocimiento que existe un centro de justicia alternativa donde pueden acudir para recibir asesoría jurídica gratuita y resolver el presente litigio. Por lo anterior, se cierra la fase de conciliación y se abre la fase de fijación de hechos no controvertidos, haciéndoles saber que en caso de celebrar este tipo de acuerdos, deberán expresar si su aceptación es total o parcial con el contenido de cada uno de los hechos sin que pueda variar la litis, introduciendo nuevos elementos. ¿Parte actora tiene alguna propuesta? En cuanto a los hechos no controvertidos, nosotros habíamos señalado respecto de la ocupación del bien inmueble y la parte demandada lo reconoce, así es que pido que se tenga por cierto que el bien inmueble del que hablamos es idéntico en ambos casos. Ok. ¿Parte demandada? Nada más que agregar. ¿Acepta lo que dice No, su contraparte? Solamente ratificamos lo que nosotros se argumentó en la contestación de la demanda. ¿No tiene ninguna manifestación? No, nada más. Se tienen por hechas las manifestaciones de la parte actora sin que la parte demandada haya hecho ninguna. Cerrada la fase de fijación de hechos no controvertidos, inicia la fase de fijación de acuerdos probatorios, el cual tiene por objeto que las partes propongan la eliminación de alguna prueba que estimen ociosas por haberse reducido los puntos litigiosos o por la duplicidad de medios de convicción para acreditar un mismo hecho controvertido. ¿Tienen alguna propuesta? Únicamente por lo que hace a la prueba marcada con el numeral número 4, que es la pericial en materia de topografía, toda vez que el bien inmueble se ha manifestado como idéntico para que se deseche la prueba pericial. Parte demandada. Todas las pruebas presentadas son las pertinentes, nada más. Ok, hago de su conocimiento que estamos en la fijación de acuerdos probatorios. Todavía no pasamos a lo de las pruebas. Al no haber más propuestas, se cierra esta fase y ahora sí pasamos a la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Al efecto, hago de su conocimiento que se admiten las pruebas confesionales a cargo de las partes en litigio, quienes deberán comparecer en forma personal a absolver posiciones el día y hora que se señale para que tenga verificativo la audiencia de juicio, apercibidas que de no comparecer sin justa causa, serán declaradas confesas de las posiciones que previamente se califiquen de legales, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos en el artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, quedando debidamente notificadas y citadas las partes para tal efecto en este momento
en términos de lo dispuesto en el artículo 990 del Código Adjetivo vigente. Asimismo, se admite la prueba documental pública ofrecida por la parte actora en el numeral 1 y 2 del capítulo de ofrecimiento de pruebas de su escrito de demanda inicial, y se admite la documental privada ofrecida por la parte demandada en el numeral 1 del capítulo respectivo de su escrito de contestación a la demanda. Se admiten las pruebas testimoniales ofrecidas por las partes, quedando a cargo de dichas partes la presentación de sus testigos el día y hora que se señale para que tenga verificativo la audiencia de juicio. Apercibidas que de no hacerlo, se declararán desiertas dichas probanzas por causa imputable a su oferente. En cuanto a las periciales ofrecidas por la parte actora, en los numerales 4 y 5, se admite la pericial ofrecida en el numeral 4, quedando obligada la oferente a que en el término de 3 días el perito designado presente escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño en términos de lo dispuesto por el artículo 347, fracción 3 del Código Adjetivo vigente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se declarará desierta dicha probanza por causa imputable a su oferente, en términos de la fracción sexta del mismo ordenamiento. Por lo que hace a la prueba pericial ofrecida en el numeral 5, la misma no se admite, toda vez que el oferente no señaló los puntos sobre los cuales debería versar dicha probanza, lo anterior en términos de lo previsto por el artículo 347, fracción 1 del citado ordenamiento adjetivo. Asimismo, se admiten las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto ofrecidas por las partes. Con lo anterior, se cierra esta fase señalando las 14 horas del día 9 de noviembre del año en curso para que tenga verificativo la audiencia de juicio en esta sala de oralidad civil, quedando debidamente citadas las partes para tal efecto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 990 del Código de Procedimientos Civiles. Enseguida se concede el uso de la voz a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Parte actora. Sí, finalmente, por lo que hace a la admisión de pruebas de mi contraparte desde este momento y con fundamento en el artículo 1013 del Código Adjetivo, se objetan en cuanto a su alcance y valor probatorio el documento que hace del pagaré. ¿En qué numeral está? 1013. ¿El pagaré? Es en la prueba marcada con el numeral 1, marcada como documental privada. Ok, parte demandada, ¿tiene alguna manifestación? Únicamente que las pruebas ya habían sido admitidas y que las manifestaciones que tiene que vierte la parte actora pues ya no se tomen en consideración. Parte actora. En el momento procesal oportuno, que es por lo que hace a los alegatos, señalaremos el porqué de esta manifestación y, sin embargo, conforme al artículo 1013, se señala que en la etapa de admisión de pruebas es donde podemos objetar el alcance y valor probatorio de los documentos. Parte demandada. No es bueno, que las pruebas ya habían sido admitidas y que en este momento no es el momento procesal oportuno para que sean valoradas, nada más. Se toman en consideración las manifestaciones hechas por las partes, se les anuncia que se resolverá en el momento procesal oportuno. Con lo anterior, se concluye esta diligencia. Señora secretaria, proceda a cerrar la audiencia y a levantar el acta correspondiente. Siendo las 13:30 del día 19 de octubre del año en curso, se cierra la grabación de la audiencia. Se solicita a los comparecientes y al público asistente se pongan de pie para la salida del ciudadano juez de esta sala. Iniciamos grabación. Buenas tardes, en México Distrito Federal, siendo las 14:16 del día 19 de octubre del año 2013, la de la voz, secretaria de Acuerdos, licenciada Diana Leticia Ramírez Santos, adscrita al Juzgado Primero Civil de Oralidad, hace constar que se encuentran presentes en el local de esta sala para llevar a cabo el desahogo de la audiencia preliminar en los autos del expediente 04/2013, relativo al juicio oral civil reivindicatorio, promovido por Altagracia Santos Mondragón,
demandando de Porfirio Sánchez Vázquez, audiencia que preside la licenciada Brenda Ibarra Vázquez, jueza primero civil de oralidad. La presente audiencia se regirá bajo los principios de oralidad, publicidad, igualdad procesal de las partes, inmediación, continuidad, concentración y contradicción, establecidos por la ley, por lo que se les exhorta a las partes y al público que interviene que apaguen sus teléfonos y se conduzcan con el debido decoro, respeto y propiedad, solicitándoles se pongan de pie para recibir a la juez a esta sala de audiencias. Gracias, señorita secretaria. Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Vamos a dar inicio a esta audiencia preliminar en el lugar y hora que han quedado señalados. Le pido, por favor, a la señorita secretaria proceda a identificar y tomar la protesta de ley de los comparecientes. Con su venia, señoría. Se hace constar que comparece la parte actora Altagracia Santos Mondragón, asistida del licenciado Arturo Espina García, quien se identifica la primera de ellas con credencial de lector y el segundo de los mencionados con cédula profesional número 2569831. Asimismo, se hace constar que asiste la parte demandada Porfirio Sánchez Vázquez, asistido de la licenciada Erika Teresa Montes Castro, con número de cédula 3338619 y la primera de los mencionados con credencial para votar. A continuación se procede a la toma a la protesta de ley a los intervinientes para que se conduzcan con la verdad, haciéndoles saber que en caso de declarar falsamente se pueden hacer acreedores a una pena privativa de la libertad consistente en 2 a 6 años de prisión y a una multa equivalente a de 100 a 300 días de salario mínimo general vigente para esta zona. Por lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código Penal del Distrito Federal, por lo que la parte actora protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Abogado de la parte actora protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Parte demandada protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Abogado de la parte demandada protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Es cuenta, su señoría. Muchas gracias. Damos inicio se declara la apertura de la fase de depuración del procedimiento. En esta fase vamos a analizar las excepciones procesales si en su caso se hicieron valer y la legitimación de las partes para comparecer a este juicio. Por una parte tenemos a la señora Altagracia Santos Mondragón, quien compareció por su propio derecho y en este momento se encuentra asistida de su abogado, quien ha demostrado también su capacidad su personalidad para obrar en el presente juicio. Por otra parte, señor Benito Sánchez Velázquez es la parte demandada, compareció en este juicio por su propio derecho y su abogado patrono ha también demostrado su personalidad para actuar en su representación. Por tanto, se les tiene a ambas partes por debidamente legitimadas en el presente juicio. A continuación, en el análisis de las excepciones procesales, se observa del escrito de demanda presentado por el señor Benito Sánchez, se tiene que no puso excepciones procesales en el presente asunto, por lo cual no hay mayor cuestión que resolver por lo que hace a las excepciones procesales. Por lo anterior, pues de conformidad con el artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles y el artículo 977 del mismo ordenamiento, se reitera que esta parte demandada no puso excepciones procesales y se procede a cerrar la parte de esta primera fase del procedimiento y a abrir la siguiente fase del procedimiento, que es la de conciliación y o mediación. Esta fase tiene por objeto que las partes, a través de sostener pláticas en este momento o quizás previamente, lleguen a un acuerdo que quedará plasmado en un convenio que tendrá fuerza de ley y podrá ser ejecutado en caso de incumplimiento de las cláusulas que se hagan valer en ese convenio.
Es importante señalar a las partes, y lo hago en este momento, que las manifestaciones o acuerdos que se tomen en este convenio, y en caso de que no se formalice dicho convenio de conciliación, no podrán ser tomadas posteriormente estas manifestaciones para etapas posteriores del procedimiento, situación que hago de su conocimiento para que tengan en cuenta. Enterados de esta situación, concedo el uso de la palabra a la parte actora a fin de conocer si tiene alguna propuesta para la parte demandada. Sí, su señoría, ¿me permite un momento? Sí, claro que sí. Ok, le hacemos una conciliación a la parte demandada a que nos entregue el bien inmueble en un periodo de 12 meses sin pago alguno. Esa es su propuesta, entregar el bien inmueble. Que nos entregue el bien inmueble en un periodo de 12 meses sin pago alguno. De acuerdo. Es todo. Gracias. Parte demandada, ¿ha escuchado la propuesta? No aceptamos la propuesta, señora. No se acepta la propuesta. No. Es mi facultad como juez oral en materia civil. Tengo facultades también para proponer un acuerdo. Primero, invitarlos a que reconsideren la posibilidad de llegar a un acuerdo en este momento y concluir con el proceso, y de no ser así, invitarlos nuevamente a tratar de hacer concesiones mutuas para solucionar con el litigio, incluso proponer alguna posibilidad de solución. Esta posibilidad de solución que vislumbro en este momento a consideración podría ser que las partes, que la parte demandada pague un precio por el inmueble, un precio que acuerde con la parte actora, de tal manera que esta operación pudiera... Dado los inconvenientes técnicos que tuvimos, se reanuda la audiencia, siendo las 14:37. Gracias, señorita secretaria. Reitero la invitación a conciliar, entonces, y pregunto a la parte actora si consideraría oportuno tomar en cuenta esta propuesta de conciliación. Su señoría, si estamos en posibilidades de escuchar alguna otra oferta que la parte demandada nos haga. De acuerdo, entonces tendrían el ánimo de reconsiderar el tema de la conciliación. Parte demandada, les pregunto si ustedes considerarían retomar este camino de la conciliación y si tienen alguna propuesta. No tenemos ninguna propuesta, no nos interesa llegar a un convenio. De acuerdo, pues no habiendo mayor cuestión que aclarar sobre este tema, les recuerdo que, al igual que se hizo de su conocimiento en el auto admisorio, les recuerdo la existencia del Centro de Justicia Alternativa, por si consideran más adelante retomar alguna plática, se sientan en libertad de acudir y solucionar este conflicto a través de la conciliación o mediación. No habiendo mayores propuestas que escuchar a este respecto, se declara cerrada esta fase y procedo a abrir la fase de fijación sobre los hechos no controvertidos. En esta fase me permito hacerles saber que verificaremos si existen o no hechos controvertidos, hechos no controvertidos en nuestro asunto, y le pediré en primer lugar a la parte actora que se pronuncie si está de acuerdo o no sobre cada hecho no controvertido que se considere. Por lo anterior, pues en primer lugar quiero preguntar a la parte actora si tiene alguna propuesta sobre hecho no controvertido que debiera ventilarse en esta parte del procedimiento. Sí, con su permiso, señoría. Dentro de los hechos no controvertidos
tengo los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que en virtud de que la parte demandada los acepta por contestarlos en negativa, aceptando solamente la litis, reduciéndose la litis al hecho número 7. De acuerdo. Parte demandada, le pregunto si está de acuerdo con la propuesta de hechos no controvertidos de la parte actora. Estamos de acuerdo solo con lo que respecta al hecho 1, a que se refiere en su escrito inicial de demanda, al hecho 2, al hecho 5 y 6 de los hechos de su escrito inicial de demanda en su capítulo de hechos y el cuarto también. De acuerdo, entonces, según entiendo, están de acuerdo con que se tengan como hechos no controvertidos el hecho número 1, el hecho número 2, el hecho número 4, porque de acuerdo, se contestó afirmativamente, el hecho número 5 y el hecho número 6. Le pregunto a la parte actora si es correcta esta apreciación. Sí, señoría. En el hecho 3 lo contestó como cierto, sin que haya puesto a la vista contrato de compraventa, ni haberlo mencionado. De acuerdo, pero como hechos no controvertidos, quedamos en que serán el 1, 2, 4, 5 y 6. Así es. Ok, sí, señoría, está bien esos hechos controvertidos. Bien, en esta parte del procedimiento nos referimos solo a los hechos no controvertidos, con la finalidad de depurar los hechos que forman parte de la litis. Entonces, concluimos en esos hechos y en estar de acuerdo con ese tema. ¿Me permite el uso de la voz? Le permito el uso de la voz, sí, adelante. Y bueno, con respecto a la reconvención, tengo la propuesta para los hechos no controvertidos. De acuerdo, adelante. Sí. Con respecto a la reconvención que se formula, se tiene como hechos no controvertidos el hecho número 1, 2, 3 y 6. Considerando esta apreciación, le pregunto a la parte actora si está de acuerdo total o parcialmente con esta propuesta de la parte demandada. Solo estamos de acuerdo en el hecho 1, 2 y 3 como hechos no controvertidos. Eso sí, ya. De acuerdo. Entonces, se tienen por hechas las manifestaciones de las partes, los hechos en los que no están de acuerdo como no controvertidos, ambas partes continúan siendo hechos controvertidos para efectos de nuestro asunto. No habiendo más cuestiones que dilucidar sobre esta parte del procedimiento, se cierra la fase en que nos encontrábamos y se procede a abrir la fase de fijación de acuerdos probatorios. Por lo anterior, le pregunto a la parte actora si tiene alguna propuesta respecto de los acuerdos probatorios. ¿Me permite, señoría, un minuto? Sí, por supuesto. Entonces, ¿siguen listos? En este punto me permito recordarles que esta fase tiene por objeto definir o acordar si alguna prueba de las ofrecidas no es necesaria o carece de relevancia de acuerdo con los hechos, lo que hemos determinado como hechos no controvertidos.
en el presente caso. Eso es lo que vamos a dilucidar en esta fase del procedimiento. Señoría, todos los hechos son relevantes. Todas las pruebas son relevantes. Perdón. Entonces no hay ninguna propuesta de acuerdos probatorios con respecto a... parte demandada, les pregunto a ustedes si tienen alguna propuesta que hacer del conocimiento de la parte actora. Sí, nosotros tenemos y el documento que se nos hace ocioso es tener el acta de defunción presentada como documental privada, como documental pública con respecto al acta de defunción del de Cuyos. No tenemos controversia respecto a ello y bueno, finalmente la parte actora y su señoría han determinado que tiene legitimación para efecto de poder hacer valer sus derechos ante esta autoridad. De acuerdo. Parte actora, le pregunto si está de acuerdo con la propuesta de acuerdos probatorios de la parte demandada. Sí estamos de acuerdo en ese documento que se... De acuerdo, entonces se hace constar que ese documento dejará de considerarse por tratarse ya de un hecho no controvertido en el presente asunto y se hace esa aclaración para efectos de nuestra grabación y expediente. No habiendo más propuestas sobre este tema, procedo a cerrar esta fase y a aperturar la fase de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las partes. Señoría, ¿me permite el uso de la palabra, por favor? Sí. Gracias. La parte demandada en este momento objeta cada uno de los, hace valer el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles a efecto de que se tengan por desechadas todas y cada una de las pruebas ofrecidas de la parte actora en virtud de no estar relacionadas con los hechos que se controvierten en este juicio, en cuanto a su alcance y valor probatorio. De acuerdo. ¿Qué pruebas va a ofrecer para demostrar su afirmación? En el capítulo de pruebas de su escrito inicial de demanda, con respecto a la testimonial respecto de dos testigos que hace valer, en la última parte solamente señala que ofrece esta prueba para acreditar la celebración del contrato, haciendo omiso con qué hecho relaciona su prueba. De acuerdo. Muy bien. Voy a reservarme un momento para calificar la admisibilidad de las pruebas y reservar el trámite de este incidente para dentro de unos momentos. Bien, procedo entonces a abrir la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Por una parte, se admiten las pruebas testimoniales a cargo del señor Ernesto Santos Mondragón, así como a cargo de la ciudadana Abigail Martínez de León y el ciudadano Juan de Dios García Lara. Estas pruebas testimoniales deberán desahogarse en la audiencia de juicio a celebrarse en el día y hora que se señalen, que han quedado señalados y se señala nuevamente en este momento, será el 9 de noviembre del presente año. Se admite la prueba confesional a cargo de la parte actora, que es la señora Altagracia Santos Mondragón, a quien se le requiere para comparecer por su propio derecho, a fin de absolver posiciones, apercibida que de no presentarse, se tendrán por confesos los hechos que los hechos respecto de las preguntas que se hayan formulado. Asimismo, y por lo que hace la prueba documental, esta juzgadora admite las pruebas documentales exhibidas por la parte actora en los numerales 2, 3, 4 y 5 del escrito inicial de demanda, 2, 3 y 4 del escrito de contestación a la reconvención, y las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas por la parte demandada se admiten
por lo que hace al numeral 2 del escrito de contestación de la demanda. Retomando, en este momento entonces doy uso de la palabra a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga respecto de estas determinaciones. Parte actora, ¿tiene alguna manifestación que formular? No, señoría, está bien, nos damos enterados de la citación y lo haremos conducente la persona. De acuerdo. Parte demandada, entiendo que tienen entonces objeción con una documental. ¿Puede por favor repetir su propuesta? Sí, en este acto solicitamos le tengan por desechada las pruebas que señala en su escrito inicial de demanda en virtud de no cubrir con los requisitos establecidos por el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles, así como respecto de las documentales de la documental privada en el artículo 95, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles, y se le tengan desechadas en cuanto se alcance el valor probatorio cada una de ellas. ¿Puede por favor repetirme los numerales de las pruebas? Sí, bueno, es que no están señaladas con número, solamente está en su capítulo de pruebas que señala la testimonial, documental pública y documental privada. En el escrito inicial de demanda. Así es, y la razón de objetarlas es porque no cumple con los requisitos, pero específicamente, ¿qué requisitos no cumple cada una de las pruebas? Específicamente con relación a la testimonial, no se señala con qué hecho de su escrito inicial de demanda se relaciona, al igual que la documental pública, solo señala que se van a acreditar para, y igual que en la documental pública siguiente y en la documental pública siguiente, con respecto al pago predial, a los 10 boletas de pago predial que señala, tampoco hace relación con los hechos establecidos en el escrito inicial de demanda, ni tampoco en la última documental privada. ¿Eso es todo? Sí. Bien, no da lugar a su objeción, dado que en la parte de hechos de la demanda se desprende de la lectura íntegra de la demanda y específicamente el capítulo de hechos. Esta juzgadora observa que la parte actora relacionó las pruebas documentales con los hechos que pretende acreditar, por lo tanto no da lugar a este incidente, a esta objeción en estos momentos. ¿Me permite el uso de la palabra? Sí. Con respecto a la documental privada, también hago valer la objeción que se objeto el documento en la documental privada con relación a mi escrito de contestación a la demanda y escrito a la reconvención. En virtud de que no se encuentra ofrecida conforme al artículo 95, fracción tercera. ¿Se refiere a la documental privada consistente en el avalúo? Así es. En virtud de que no se tiene en la vista. Señoría, perdón, un segundo. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Es porque no la tiene a la vista o porque no obra en el expediente? No obra en el expediente. ¿En el expediente del juzgado o en su expediente? En el expediente del juzgado. De acuerdo. Voy a conceder la palabra a la parte actora para que explique esta situación. Con referente a la documental privada que nosotros anexamos como número 14, que es el avalúo del inmueble, sí lo tenemos a la vista. El problema que antecedió esto fue el cambio de maestros en los jueces. No sé si sea válido esto. ¿Esa es su manifestación? Sí, señoría. De acuerdo. Efectivamente, en este momento procedo a resolver esta solución, no teniendo por objetar esa prueba, dado que sí se ofreció y se acompañó en su momento al expediente.
No habiendo más cuestiones que dilucidar, procedo a cerrar esta etapa, esta fase dentro del procedimiento y procedo a cerrar finalmente esta fase señalando entonces las 14 horas del 9 de noviembre del presente año para la celebración de la audiencia del juicio en esta misma sala de procedimiento oral, quedando debidamente citadas las partes en este momento, con fundamento en el artículo 1005 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y finalmente se concede el uso de la palabra a las partes para una última manifestación que considerarán oportuno realizar. Parte actora. Sí, su señoría, solamente queremos una copia certificada del audio y video de esta audiencia. ¿Es cuánto? De acuerdo, se autoriza y se ordena la expedición de las copias certificadas solicitadas previo pago de derechos que la parte actora se sirva a realizar. Parte demandada, concedo el uso de la palabra para hacer valer cualquier manifestación de manera conclusiva a este procedimiento y esta audiencia. Sí, señoría, solamente solicitamos de igual forma una copia de audio y del video de la presente audiencia. Gracias. Se autoriza la copia certificada solicitada, de igual manera previo pago de derechos que se sirva a realizar. Con lo anterior, procedo a concluir esta audiencia. Señorita secretaria de Acuerdos, le solicito la conclusión, por favor. Se da por terminada la presente audiencia, siendo las 14 horas con 56 minutos del día y hora antes señalado, por lo que se le pide a los intervinientes se pongan de pie para que la juez pueda salir de esta sala. Gracias. Gracias, con permiso.